Hola chicos, estamos nuevamente aquí para hacer un video más con el solucionario de este espectacular libro, Preguntas y Problemas de Física de los académicos rusos Tarasov y Tarasova. Es un libro extraordinario. Nosotros estamos regalando el PDF justamente a todos aquellos que se suscriban a mi canal y me envíen la captura de pantalla de esa suscripción al WhatsApp que aparece en mi cuenta de TikTok, ¿no? Para aquellos que quieren también tener el libro en su laptop, en su computadora, pues estamos también ofreciendo la posibilidad de descargar ese libro a partir de hacerle un clic en el link que justamente estamos indicando, ¿no? La plataforma se llama Gumroad, @José Huaranca, ¿no? Ahí van a encontrar todos los libros que yo he publicado y este definitivamente es un trabajo muy interesante. Yo quisiera enviárselos en físico, pero hay dificultades, ¿no? Por el tiempo, por el costo. Es decir, en cambio, si ustedes le hacen clic al link correspondiente que estamos dejando en la caja de comentarios, ustedes inmediatamente lo verán, ¿no? Descargarse sobre su correo electrónico, ¿no? Sobre su Gmail. Bien, entonces, sin más preámbulos, vamos a empezar con este video. No se olviden de suscribirse a mi canal y de darle like a este video. ¿Para qué? Para motivarme a desarrollar todos los problemas, no solamente de este libro, del Kose, del Josep, del Piorichkin, del Oslobodesky y especialmente del Savchenko, que todos están esperando que sí, ya, a ver, esta semana, espero que el fin de semana podamos hacer por lo menos un par de videos del Savchenko, ¿no? Especialmente porque he visto por ahí a un youtuber, perdón, a un tiktokero intentar mostrar la solución que me parece que él ha copiado de una de las publicaciones mías, ¿no? Bien, entonces empezamos. Este problema eh, no es un problema sencillo. En primer lugar, yo sé que es un problema de movimiento parabólico, ¿no? Pero el detalle que tiene, y que justamente hay que resaltarlo, es el siguiente, que el proyectil en todo momento va a estar sometido a una fuerza por parte del viento. Aparte de la acción gravitatoria. Ese es el detalle, ¿ah? ¿Qué les parece? Y obviamente, por supuesto, no hay ninguna fórmula que pueda ayudarnos justamente en ese propósito, ¿no? Entonces, por eso siempre nosotros vamos a decir, y lo reiteramos desde acá, ¿no? Las fórmulas no sirven. Efectivamente, no sirven, ¿no? Y entonces, ¿por qué no sirven? Porque obedecen a situaciones muy particulares que muy rara vez ustedes van a encontrar, porque si a esa situación particular le cambian un pequeñito detalle nada más, todo cambia, ¿no? Inclusive, si por ejemplo, tradicionalmente nosotros estamos acostumbrados a trabajar con la gravedad 10, cuando nos dicen trabaje con 9,8, un poco que también cambia la cosa, ¿no? Ligeramente, ¿no? Entonces ya ni hablar. Acá, por ejemplo, participa la fuerza del viento. Se supone que es horizontal. Ahora la pregunta es, ¿y qué pasa si la fuerza de esta forma un ángulo alfa con la horizontal? Ese es otro problema, ¿no? Entonces, somos enemigos de las fórmulas, ¿no? Y vamos a esta primera parte del video, no sé cuánto nos va a demorar, vamos a utilizar las ecuaciones de Galileo, ¿no? Y entonces vamos a empezar de una vez haciendo ese trabajo, ¿ya? A ver, lo primero que tenemos que hacer, ¿qué cosa es? Muy bien, la descomposición, ¿no? Según las ecuaciones de Galileo Galilei, necesitamos primero descomponer el vector velocidad inicial en una componente vertical y otra horizontal. Claro, esto de la descomposición se supone que ya nosotros sabemos y tendríamos que decir que la componente horizontal sería la velocidad del lanzamiento multiplicada por el coseno del ángulo, ¿no? Y la otra componente sería, a ver, lo vamos a anotar así, la velocidad inicial multiplicada por el seno del ángulo, ¿no? ¿Ok? Bien, entonces nos alistamos a utilizar las ecuaciones de Galileo. Ese es el primer método que vamos a utilizar. Vamos a ver qué tan largo, qué tan complicado nos sale. Y luego en la parte final del video, si nos quédense hasta el final, vamos a mostrar la propuesta del método Huaranca. Ahí sí creo que
ustedes se van a quedar, porque esto nunca lo hemos mostrado ni impreso en un libro, no lo hemos publicado, y tampoco lo hemos hecho en un video, ¿no? Justamente esta es la motivación. Fíjense, ese problema, cuya resolución aparece en una publicación mía titulada Problemas didácticos de física, no es la que ya en primera parte voy a mostrar, pero no es la que, o sea, ahí no aparece el método Waranka, que justamente aquí en este video vamos a nosotros a tener la oportunidad de mostrarlo, ¿no? Entonces vamos planteando las ecuaciones de Galileo, ¿no? Bien, una primera ecuación, ¿qué cosa me tendría que decir? Una primera ecuación me tendría que decir que la velocidad final, o sea, nos referimos a la componente vertical, ¿no es cierto?, será igual a la componente horizontal menos la aceleración de la gravedad por el tiempo, ¿no? Esta es una de las primeras ecuaciones de Galileo Galilei. Vamos a ponerle acá 1, ¿ya? Y en base a esta nosotros vamos a poder determinar el tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué cosa tendríamos que colocar? Bueno, si el proyectil sube con esta velocidad inicial, en la parte más alta esa componente se hará 0 en este punto, ¿no? Y luego regresará a la posición de partida, ¿no? Bueno, vamos a considerar la velocidad final entonces 0 en la primera mitad del camino, y la velocidad inicial tendría que ser esa, ¿no? V sub 0 multiplicado por el seno de teta, menos el valor de la gravedad multiplicado por un tiempo que le vamos a llamar t medios. Pregunta, ¿por qué t medios? Porque asumimos que si estamos trabajando solamente de la posición A a la posición B, entonces el tiempo que tenemos ahí en ese trayecto es nada más que la mitad del tiempo total, ¿no es cierto? Bien, entonces de acá despejamos ese tiempo. ¿A qué sería igual? Ya, ese 2 pasa a multiplicar a la velocidad inicial por el seno y quedaría dividido entre la aceleración de la gravedad. Ya tenemos ahí el tiempo que ha demorado todo el trayecto, ¿no es cierto? Bien, en segundo lugar, ¿qué tendríamos que hacer? En segundo lugar, tendríamos que utilizar una variante de esta ecuación que aparece en todos los libros de física del mundo, que dice así: la diferencia de cuadrados será igual al doble de la aceleración de la gravedad por la altura, ¿no es cierto? Vale decir, velocidad final al cuadrado igual a velocidad inicial al cuadrado menos el doble de la gravedad por la altura, ¿no? Ya, pero para nosotros en el punto B la velocidad final es 0, ¿no? Elevado al cuadrado sería 100. Luego tendríamos que colocar la velocidad inicial. La velocidad inicial es, la componente vertical es V0 por el seno de teta elevado al cuadrado menos el doble de la gravedad por la altura. Despejando de acá, tendríamos la siguiente expresión: la velocidad inicial al cuadrado por el seno cuadrado de teta dividido entre el doble de la aceleración de la gravedad, ¿no? Bien, nos falta un pequeño detalle. ¿Cuál sería? ¿Qué cosa nos faltaría? A ver, ya tenemos la altura máxima. Esta ecuación va a ser muy importante, ¿no? ¿Por qué razón? Porque la condición del problema, como ustedes lo están viendo por acá, es de que la altura máxima y el alcance horizontal sean iguales, ¿no? ¿Qué cosa nos falta entonces a continuación? Lo que nos falta es justamente cómo determinamos el alcance, ¿no? Entonces la tercera ecuación está referida al alcance, ¿no? Ya, entonces tendríamos que aquí decir lo siguiente. En primer lugar, si no estuviese F, nosotros tendríamos que aceptar de que la componente horizontal se va a mantener, esta velocidad se va a mantener constante, ¿no? ¿Por qué? Porque la única aceleración que habría sería en la vertical. Pero la presencia de F ya nos está indicando que ahí habrá una componente horizontal de la aceleración. O sea, va a haber una aceleración. Entonces, la componente horizontal en este caso ya no sería un movimiento rectilíneo, sino sería un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Ya no sería rectilíneo uniforme, sino rectilíneo uniformemente variado, ¿no? Y por tal razón es que nosotros vamos a escribir lo siguiente: la velocidad inicial por el tiempo, a ese tiempo le hemos llamado T mayúscula,
más, ¿por qué más? Porque la aceleración que se está produciendo en la dirección del movimiento, ¿no? Más un medio de la aceleración por el tiempo elevado al cuadrado, ¿no? Esa es la pequeña diferencia con los problemas que tradicionalmente nosotros resolvemos sin la participación de la fuerza del viento, ¿no? Entonces, lo que tendríamos que hacer a continuación sería reemplazar todo lo que tenemos aquí, en esa parte, en esta expresión, ¿no? Y resolver, no, y finalmente, luego que hemos encontrado una expresión para R, vamos a igualarla con esa, ¿no? Busquemos que esto se parezca a esto de acá, o sea, que tenga términos con velocidad inicial, con seno, con gravedad, ¿no? Entonces vamos a ver. Entonces, R, ¿qué sería? R sería igual a la componente horizontal. Acá la tenemos, ¿no? La velocidad inicial al inicio, la velocidad al inicio en la horizontal es V0 coseno de teta, ¿no? Ya, y el tiempo ya lo tenemos, sí, acá está, ¿no es cierto? Ya, y el tiempo es 2 veces V0 por el seno de teta entre la aceleración de la gravedad, ¿no? Y a eso tenemos que agregarle, ¿qué cosa? La mitad. ¿La mitad de qué? De la aceleración. Buena pregunta. La aceleración. Esta aceleración, vamos a señalarla por acá. Esa aceleración, ¿no? Vamos a anotarla por acá. No sería otra cosa que la fuerza sobre la masa, ¿no? Pero como no tenemos la masa, sino en el dato del problema es el peso lo que se conoce, entonces vamos a poner peso entre gravedad, ¿no? Y así podríamos colocar acá Fg dividido entre el peso, ¿no? ¿Qué va a continuación? El tiempo elevado al cuadrado. Ya el tiempo lo tenemos por acá, es 2 veces la velocidad inicial por el seno de teta dividido entre la aceleración de la gravedad. A veces me confundo con estas ecuaciones, ¿no? Ya, entonces, ¿qué cosa tenemos? Tenemos que R, acomodándonos, ¿no? O sea, reduciendo esto un poco, sería 2 veces la velocidad inicial al cuadrado por el seno multiplicado por el coseno. Ya sé que me están diciendo que esto lo simplifique, que lo ponga como seno del ángulo doble, pero van a ver que no es lo conveniente, ¿no? Entonces acá sería Fg sobre el doble del peso, ¿no? Y al costadito vamos a poner 4 V0 al cuadrado seno cuadrado de teta sobre G, ¿no es cierto? Pero G elevado al cuadrado, ¿no es cierto? Ya. Como R y H son iguales, entonces esto yo lo puedo reemplazar acá, ¿no es cierto? Entonces tendríamos la expresión así de esta manera. 2 veces la velocidad inicial al cuadrado por el seno de teta multiplicado por el coseno de teta sobre G más fuerza por aceleración de la gravedad por 4 V sub 0 al cuadrado seno cuadrado sobre G cuadrado, ¿no? Obviamente un G de abajo con un G de arriba se va a cancelar, ¿ya? ¿Esto qué cosa es? R, ¿ya? Y eso lo tenemos que igualar ¿con qué? Con H. Y H lo tenemos ahí, ¿no? V sub 0 al cuadrado seno cuadrado de teta y debajo 2 veces G. Ahí está. Y entonces aquí está la razón por la cual nosotros no hemos querido reducir esta expresión a 2b sub 0 al cuadrado por el seno del ángulo doble, ¿no? Entre la gravedad. Entonces, ¿para qué? ¿Por qué no lo hemos hecho? Porque queremos justamente a continuación hacer las simplificaciones respectivas. A ver, empecemos por la velocidad inicial, ¿ya? Mucho cuidado. La velocidad inicial entonces, aquí está, al cuadrado, ¿ya? Aquí en este segundo término, también está al cuadrado, también la podemos simplificar. Y en el segundo miembro, con mayor razón, también está al cuadrado y se puede simplificar, ¿cierto? Un alivio, ¿no es cierto? Ya, ¿qué más podemos simplificar? A ver, acá está el seno y acá también está el seno. Entonces vamos a simplificar un seno, acá un seno y acá también un seno. ¿Ok? ¿Ya? Seguimos haciendo las simplificaciones.
¿Qué más? El coseno está aquí, pero aquí no está, ¿no? Acá tampoco, no lo puedo simplificar, pero la gravedad sí. G, ¿no es cierto? Cancelando un G. A ver, acá tenemos un G arriba y un G abajo, o sea, mejor dicho, este G se va a cancelar con esto de acá, porque cuando yo simplifico un G de arriba, un G de abajo, me queda un G de abajo, que se va a simplificar con este y con este de acá, ¿no? Y ya nos está quedando prácticamente lo necesario como para poder hacer la parte final del problema, ¿no? A ver, ¿qué más podemos simplificar? También un 2, ¿no es cierto? Sacándole mitad, ¿no? Y nada más, ¿ya? Entonces, ¿qué cosa nos habría quedado? Nos habría quedado dos veces el coseno, ¿ya? Más por acá, 2f, 2 veces f, sobre p, ¿ya? Multiplicando al seno. Y al otro lado, ¿qué me habría quedado? Nada más que la mitad del seno, ¿no? O sea, un medio de seno de teta. Bien, creo que están viendo ustedes ya la recta final, porque la pregunta del problema es cuánto vale teta. Entonces acá yo tengo seno y tengo coseno. Entonces puedo armar el seno sobre coseno para dar la respuesta justamente del problema, ¿no? Lo que vamos a hacer es, a continuación, pasar los senos a un lado y luego hacer el coseno de seno sobre coseno, ¿no? Entonces, ¿qué cosa me ha quedado? Me ha quedado, a ver, 2 coseno. Y al otro lado voy a escribir la expresión, pero factorizando el seno, ¿no es cierto? Ya, ¿qué cosa me quedaría? Me quedaría un medio, que es lo que estaba ahí al otro lado, menos 2f sobre p. Listo. Ahora vamos a hacer esa resta. Y eso quedaría así. P menos 4f sobre 2p, ¿no? Ahora el coseno lo pasamos acá y todo esto al otro lado, ¿no? Entonces sería 2p por 2 sería 4p. 4p. Ya, y esto que está arriba en el numerador lo pasaríamos a dividir p menos 4f, ¿no? Y acá, ¿qué tendríamos? El seno y el coseno dividiendo, ¿no? Y entonces ahí ya tenemos, creo, la posibilidad de dar la respuesta, ¿no? Entonces diríamos así. La tangente de teta es igual a 4p dividido entre p menos 4f, ¿no? Ya vieron lo laborioso que es todo esto, ¿no? Pero en la segunda parte de este video, espero que se haya quedado todavía. No se olviden de suscribirse a mi canal, porque la segunda parte es la parte más interesante. Esto es hueso. ¿Hueso por qué? Porque por lo menos ya fue publicado alguna vez en un libro, ¿no? Por supuesto, para aquellos que quieren una copia de ese libro, solamente tienen que escribirme a través del WhatsApp y yo gustosamente les haré el envío respectivo, ¿no? Ya. ¿Cuál es la segunda parte? Hacer esto más simple. ¿Cómo así? Con la nueva propuesta llamada el método Waranka. ¿Qué les parece? O sea, la propuesta no galileana. O sea, sin hacer la descomposición. ¿Ya? O sea, directamente. ¿Ya? Más simple. Bien, a continuación viene lo más esperado, ¿no? Lo que se ha esperado tanto, el método Waranka. ¿Cómo resolvemos este problema utilizando el método Waranka? Bien, aquí tenemos una gráfica que nos va a explicar cómo es esta nueva propuesta, obviamente no galileana. No vamos a recurrir a ninguna de las ecuaciones que hemos estado viendo. El proyectil, cuando se lanza con una elevación θ, deberá hacer un movimiento rectilíneo uniforme en ausencia de la gravedad. O sea, si primero dejamos de considerar la gravedad, si asumimos que no hay gravedad, deberá hacer un movimiento rectilíneo uniforme recorriendo una distancia que se determina multiplicando la velocidad por el tiempo, ¿no? Ya.
pero simultáneamente debería caer también. Digo debería porque si no hubiese la fuerza de viento que en ese problema está participando, entonces la trayectoria seguida sería acá y el proyectil estaría llegando en esta posición tal como lo grafica justamente esta parábola, ¿no? Si no hubiese la fuerza del viento, ¿no? Ahora, ahí se va a alcanzar una determinada altura, ¿no? Que le estamos llamando X. Ahora, la geometría de este gráfico nos dice que esto de acá también será X, ¿ya? En otro video vamos a explicar por qué eso es así. Ahora, si esta altura es 2X, esto de acá tendría que ser 4X. ¿Por qué, profesor? Porque el lado que es paralelo al segmento de los puntos medios tiene que tener el doble longitud, ¿no? Eso se demuestra muy fácilmente haciendo proporciones, o sea, se asemejanza de triángulos, ¿no? Si estas dos distancias son iguales, entonces ya podríamos de acá despejar el tiempo. Pero antes, el proyectil no va a llegar aquí. ¿Por qué? Porque hay una fuerza que lo arrastra, ¿no? En esa dirección, en la dirección de la horizontal. Y ahí vamos a tener que sumar un siguiente componente movimiento, ¿no? Un movimiento componente horizontal también, pero acelerado, ¿no? Por la fuerza del viento. Y luego, finalmente, la caída libre. Bueno, en realidad ese luego es un decir, porque en realidad los tres movimientos son simultáneos, o sea, se realiza simultáneamente esto, el avance horizontal y la caída libre, ¿no? Entonces vamos a plantear las ecuaciones que nos van a llevar a la solución del problema de una manera más sencilla, ¿no? Primero, vamos a decir que 4x va a ser igual a un medio de gt cuadrado, ¿no? Que haría 8x entre el valor de la gravedad, ¿no? Porque vamos a necesitar el t cuadrado. Ya, esto es una parte, ya. Además, y acá justamente vamos a aprovechar este triangulito para explicar esa segunda parte, ¿eh? Si nosotros sacamos la tangente del ángulo θ, esta tangente sería el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Ahora, ¿qué pasa si yo necesito el cateto adyacente? Tendría que simplemente hacer un intercambio, ¿no? Esto va a multiplicar y esto va a dividir. Entonces quedaría 4x dividido entre la tangente de θ. ¿Eso por qué? Porque ahora nosotros tenemos que hablar justamente de esa distancia b, que la tendríamos acá, hasta aquí, ¿no? Y luego esta otra distancia que la tenemos acá arriba, que no es otra cosa que at cuadrado sobre 2, ¿no? Entonces, esa distancia viene a ser el alcance horizontal, que por condición del problema debe ser igual a la altura máxima. Entonces, además, formaremos otra ecuación que dice que x tiene que ser igual a ese segmentito b, que ya lo tenemos expresado aquí, 4x entre la tangente θ más esta porción, ¿no? Que viene a ser un medio de la aceleración por el tiempo elevado al cuadrado. ¿Ya? Y en lugar de la aceleración, ¿qué tenemos que poner? Tenemos que poner la fuerza dividida entre la masa. Pero como no tenemos la masa sino el peso, lo dividimos el peso entre la gravedad y quedaría la expresión así, ¿no? De acá se puede observar nítidamente de que esta x se va a simplificar, me quedaría 1 acá, acá también se simplifica y lo mismo que acá, ¿no es cierto? ¿Qué otra cosa más se simplifica? Aquí se está simplificando también la aceleración de la gravedad, ¿no? ¿Y qué cosa me estaría quedando? Para ponerlo en limpio. 1 igual a 4 entre la tangente θ más 8 entre 2, 4 veces f dividido entre el valor del peso, ¿no? Esto lo vamos a pasar al otro lado a restar, ¿ya? Porque hay que despejar la tangente θ. Entonces quedaría 1 menos 4f sobre p igual a 4 entre la tangente θ, ¿no? Ahora rezamos p menos 4 veces f sobre p igual al otro lado 4 entre la tangente de θ. Y creo que ya tenemos ahí la solución del problema. Entonces finalmente ya podríamos decir que la tangente θ sería 4 veces el peso dividido entre la diferencia del peso menos 4 veces el valor de la fuerza F. Así es, chicos. Esa es la solución utilizando el método Wernicke. Me imagino que deben haber bastantes preguntas
bastantes incógnitas que ustedes quisieran despejar, por favor, anótenlo en la caja de comentarios. Y no se olviden de suscribirse a mi canal, darle likes a este video. Fíjense, esto es algo, ¿cómo se le llama? Inédito, algo que no se ha puesto nunca, ni el método Huaranca, ni una aplicación del método Huaranca, ¿no? Por ahí comentan de que sí, existe en tal libro. Sí, bueno, igual que Einstein, ¿no? Cuando propone la teoría de la relatividad, había un montón de ideas alrededor de esto. Vino Albert Einstein y junto le dio forma, o sea, le vio un sentido a las cosas que no se había visto hasta ese entonces. El método Huaranca entonces viene a ser una propuesta alternativa para hacer la solución más simple.